Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy viernes 4 de enero del año 2013. Estamos nuevamente de regreso con ustedes para ver lo que sucede a nivel nacional e internacional, por supuesto en materia de derechos humanos. Le comento que veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe 50 quejas en contra de agresiones que se hicieron contra defensores y defensoras de derechos humanos el año pasado. En materia internacional veremos que Human Rights Watch reprocha a Colombia la impunidad y el conflicto. Además, veremos que demandan la comunidad de homosexuales de Costa Rica al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, le informaré que allá en Rusia entra en vigor una ley que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses adoptar a niñas y niños que sean de ciudadanía rusa. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Bien, antes de iniciar, quiero agradecerles que nos siga acompañando y este año que comienza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua tiene como principal objetivo el poder renovar muchas cuestiones, entre ellas su página y su noticiero de derechos humanos, con el único fin que todas y todos nuestros seguidores de derechos humanistas puedan obtener una mejor y una mayor agilización en cuanto a la información se requiere. Bueno, comenzaremos primeramente para ver lo que sucede en el Estado de Chihuahua. Te comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside este noticiero instaló en diversos puntos de nuestro estado módulos de atención y también desplegó a personal de derecho humanista en diferentes puntos de nuestra capital con el único objetivo de brindar asesoría e información a todos los pasajeros, así como la atención a connacionales o deportados y además recogieron quejas en contra de algún servidor público. Cabe señalar que todas las quejas que se fueron presentadas están siendo y han sido documentadas para que se puedan sancionar a los funcionarios que pudieron exceder o están excediendo en cuestiones de sus funciones. Bien, pasando a información nacional, le comento que en Nuevo León, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicitará al Congreso de aquel estado cite a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad con el objetivo de que pueda explicar los motivos que se dieron para no aceptar la recomendación 66-2012 emitida con motivo de los lamentables hechos del 25 de agosto del año antepasado en el Casino Royal, en el cual lamentablemente 52 personas perdieron la vida y al menos 11 resultaron lesionadas. Pasando a al Estado mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que recibió en los primeros 11 meses del año pasado 50 quejas por agresiones contra defensores civiles de los derechos humanos. Esto según el informe especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en México. Cabe señalar que del año 2005 a mayo 2011 hubo 27 casos de homicidios de personas defensoras de los derechos humanos y 8 desapariciones. Vale la pena destacar que las violaciones contra los defensores civiles ocurrieron principalmente en los estados de Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla y asimismo el estado de Chihuahua. Bien, pasando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el presidente de aquella entidad, Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, expuso que el presupuesto que fue autorizado para este año es insuficiente, ya que dijo no se pueden consolidar los proyectos que se emprendieron desde el año pasado, ya que dijo consiste en solo el 3.3% de incremento. Ante este escenario, el ombudsman estatal lamentó que la protección de los derechos humanos en todas y cada una de las regiones de aquel estado siga siendo un pendiente para este año 2013. Veamos qué sucede en Aguascalientes. Bueno, lamentablemente el bullying en aquel estado está siendo un foco rojo que aumenta de manera constante, pues durante el año 2012 se lograron atender 62 quejas por acoso escolar, mientras que en el 2011 fueron solo 5 las quejas recibidas ante la Comisión de Derechos Humanos. Esto de acuerdo a la información proporcionada por Omar William López Ovalle, titular de la Comisión de Derechos Humanos, y señaló con relación a estas preguntas que las quejas que fueron recibidas de parte de padres de familia en contra de autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes, digo que fueron las mismas por el acoso escolar.
agregando que los 62 escolares representaron el 16% de las quejas, quienes fueron afectados por la violencia dentro y fuera de las escuelas en zonas aledañas a los planteles educativos. Pasando al estado de Veracruz, la Delegación Regional de Córdoba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una invitación a que se acerquen todas y todos aquellos que han sido hostigados por cobradores de las financieras para ser orientados, pues lamentablemente durante el año 2012 esta oficina atendió al menos 10 casos de personas que temían ser encarceladas por una deuda. Aunado a que también estas mismas eran expuestas de manera pública dentro de sus comunidades, situación que se presentó mayormente en la región de Cosmotepec, Chomacán y Tomatlán, así como de Yanga y Cuitláhuac. Bien, pasemos brevemente a un corte y regresando tenemos más información para usted. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional y a nivel de Iberoamérica. Le comento que la Cancillería israelí anunció a través de un comunicado de prensa que tras una interrupción de más de 40 años, el mandato de Israel como miembro de la Junta Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia se vuelve a reintegrar por tercera vez a este organismo protector de los derechos humanos, y esto fue este pasado 1 de enero. Por mi parte, vale la pena señalar que la conexión del UNICEF con Israel comenzó en el año 1948, momento en el cual la organización respondió de manera favorable ante la petición de proporcionar ayuda humanitaria a ese nuevo país, de tal manera que les enviaron comida, mantas, vacunas y equipamiento médico para el tratamiento de niñas y madres. Pasando, veremos lo que sucede ahí en Rusia. Le comento que este pasado martes entró en vigor una nueva ley que prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos adoptar a niñas o niños rusos. Esto fue aprobado en represalia por la decisión estadounidense de poder sancionar a funcionarios de Rusia que fueran responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Cabe señalar que la normativa promulgada el viernes pasado por el presidente ruso Vladimir Putin incluye además la denegación de los visados a los extranjeros que violen los derechos humanos de los ciudadanos rusos y la congelación de sus activos que puedan existir en aquel país. Pasando a África, vale la pena señalar que mientras llueve con fuerza en el este de la República Democrática del Congo, más de 23.800 familias han sido desplazadas y han comenzado a recibir suministros esenciales como las telas de plástico, las mantas, ropa. En la mayor distribución, los artículos se ha realizado este año en la provincia de Kivu del Norte. Por su parte, Bárbara Reintein, representante de UNICEF allá en la República Democrática del Congo, dijo que en esta época del año llueve cada día y cada noche en Goma y puede hacer muchísimo frío, ante lo cual dijo muchos desplazados se están comenzando a construir sus propios refugios. No obstante, indicó que a muchos les sigue faltando un espacio que sea adecuado en el cual se puedan mantener secos y abrigados. Veremos lo que sucede en India. Le comento que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, expresó en días pasados su profunda tristeza por la muerte de la joven de la India, quien fue víctima de una violación por un grupo de hombres este pasado 16 de diciembre. Ante estos hechos, Pillay expresó su confianza en que este terrible caso pueda marcar un punto de inflexión en contra de la violencia contra las mujeres de ese país y se pueda fortalecer la ley para brindarles una mayor protección. En Pakistán, aquel país asumió este martes la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Además, Pakistán ingresó en el referido organismo de la ONU, integrado por 15 naciones para un periodo de 2 años, es decir, de enero del año 2012, y está recibiendo ahora de Marruecos la presidencia rotatoria que mantendrá durante este primer mes del año 2013. Pasemos a ver lo que sucede en Iberoamérica. Le comento que allá en Colombia, la impunidad, así como las violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado,
han centrado los reparos que le ha hecho Colombia a la organización estadounidense Human Rights Watch dentro del informe anual correspondiente al año 2012, cuya presentación en América tuvo lugar este pasado lunes allá en Washington, D.C. En torno a esto, Human Rights Watch dejó claro que el conflicto armado interno que se vive en Colombia sigue siendo un problema mayúsculo, especialmente por los serios abusos de los grupos armados irregulares, que incluyen por supuesto a las guerrillas y a las agrupaciones sucesores de los paramilitares. Pasando a nuestro país, es decir, México, según Naciones Unidas, el año 2012 fue el año más peligroso para los trabajadores de medios de comunicación en nuestro país, donde 119 informadoras e informadores fueron asesinados. Ante este escenario de violencia, el organismo defensor de derechos humanos exigió al Estado mexicano poner fin a esta impunidad en estos ataques y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. En Perú, la Defensoría del Pueblo de aquel país expresó su reconocimiento a la promulgación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad número 29973 por considerar que esta ley implica, entre otros aspectos, que este sector de la población podrá ejercer sus derechos y acceder a espacios públicos que sean accesibles, a medios de transportes adecuados, así como a los servicios de salud, educación, empleo y justicia en igualdad de condiciones que el resto de las demás personas. En Panamá, el presidente de aquel país, Ricardo Martinelli, acusó al diario La Prensa de violar sus derechos humanos al haber manipulado información que lo vinculó con el uso de información privilegiada para sacar un provecho financiero. Pasando a la bella República de Costa Rica, la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales de aquel país inició un proceso de demanda contra aquel Estado en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por no reconocer los derechos de la diversidad sexual. Bien, esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez. Le agradezco que nos haya acompañado un día más aquí en Informa TV. Que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.